Hola, esta es la Escuela Bíblica Dominical Bautista de Huentitán el Alto. Yo soy Rebeca Hernández y les voy a pedir que iniciemos con una oración. Gracias, Padre, porque podemos estudiar tu palabra en este día domingo en el que queremos alabar y glorificar tu nombre. Permítenos conocerte mejor y ayudarnos a poder entender el tema del día de hoy. Te pedimos por quienes han de escuchar este video que puedan también ser bendecidos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Para empezar, quiero pedirles que iniciemos cantando un himno. Se titula Lámpara en mi senda es. Y estamos estudiando la palabra y la Biblia es una lámpara. Vamos a cantarlo juntos. Dice así. Lámpara en mi senda es la Biblia de mi Dios, fuente en la cual su ardiente se apagará el viador. Hermosa luz, siempre mi guía sé, hasta que con Cristo en el cielo esté. Del alma el alimento es maná divino pan. Ya del viajero carta fiel del reino celestial. Hermosa luz, siempre mi guía sé, hasta que con Cristo en el cielo esté. El testamento es de Jesús, revelación de Dios. Sin ella nadie tiene luz ni alcanza salvación. Hermosa luz, siempre mi guía sé, hasta que con Cristo en el cielo esté. Haz que yo pueda comprender, Señor, tu voluntad y en tu palabra fe tener, tus leyes acatar. Hermosa luz, siempre mi guía sé, hasta que con Cristo en el cielo esté. Ok, entonces estamos estudiando la Biblia. Estamos trabajando en el material de la Biblia libro por libro y esta es la Escuela Bíblica Dominical. Estoy en Huentitán el Alto y les estoy compartiendo el estudio para hoy. Esto es Génesis, el libro, la unidad es la 2. Estamos avanzando ya en la unidad 2 con el tema de la unidad Caín, Set y Noé. En la segunda unidad hay algunas lecciones y en la lección anterior tenemos para memorizar en el estudio 5, Caín mata a Abel. El versículo clave para memorizar Génesis 4, 7. Y si dice, y si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Para el día de hoy estamos trabajando el estudio 6, que se titula Noé y el diluvio. El contexto está del capítulo 5 al capítulo 7 y algunas partes seccionadas en los puntos para este estudio. El versículo clave de este estudio es Génesis 6:9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La verdad central para este estudio es, con el relato del diluvio, conocemos la justicia de Dios, pero también su misericordia. Para meta de enseñanza y aprendizaje, como alumnos debemos demostrar
yo que conozco el por qué el hombre fue exterminado por Dios en el diluvio y Noé y su familia preservados, y también demostrar que actúo dando importancia a vivir mi vida justa y completa, gracias a mi buena relación con Dios. En el bosquejo que aparece en el material están 6 puntos, aunque en la lección solo hay 4, pero voy a aprovechar a tratar de verlas todas sin dejarle ahí el huequito. Esto es en el primer punto, Noé, el hijo de Lamec, que es del capítulo 5, del 9 al 32, terminando el capítulo. Luego en el punto 2, la corrupción de la humanidad, de Génesis del 1 al 6, del 1 al 8. En el punto 3 está Noé, el hombre justo e íntegro, cabal, es la palabra que se usa más bien. Génesis 6, del 9 al 12. En el 4 está preparativos para el arca, que es el capítulo Génesis 6, del 13 al 22. Y luego en el punto 5, Dios cierra la puerta, Génesis 7, del 1 al 16. Y en el capítulo 6, en el punto 6 está el diluvio con Génesis capítulo 7, del 17 al 24. En el primer punto, dando ya inicio, vamos a ver a Noé, el hijo de Lamec. Estas son capítulo 5, del 9 al 13, y vamos a leer. Dice, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán, y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Maalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Maalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Maalaleel 65 años y engendró a Jared, y vivió Maalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Maalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró a hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Primeramente veamos que con la línea de Caín el cuadro es de violencia multiplicada y alejamiento de Dios. Entonces Dios retoma a Adán y renace la esperanza de salvación con el nacimiento de Seth. Y bueno, aquí de una vez cabe mencionar, aunque no lo estoy mencionando, que Seth engendró a Enos. Y en el tiempo de Enos es que a la venida de Enoch, aquí hay un detalle que no lo había calculado, que a la venida de Enos, viene que provoca un avivamiento. Los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová, pero por la venida de Enos, que eso era lo que me hacía falta aquí corregir en este punto.
Entonces, ya en el texto que acabamos de ver, vamos a ver que la genealogía viene hasta Noé y nos indica que hay una civilización prolongada y completa. En el estudio anterior veíamos que con las generaciones de Caín, que se ve cuando ellos hacen producción y tienen una forma de vida, costumbres, cultura, eso hace una civilización y ahora estamos viendo cómo la civilización se detalla con relación a la línea de Sed, pensando que la anterior era de Caín. En este punto se describe la monotonía de 10 generaciones. En ellas dice vivió, engendró y murió. Esos son 3 puntos. Entonces podemos ver en esto la mentira de no moriréis, que fue dicha por la serpiente. Se demuestra que es una mentira porque vemos que sí hay muerte, sí existe la muerte en estas condiciones en las que ahora vive el ser humano. Y vamos a ver cómo en esta monotonía la referencia de Enoc, quien caminó con Dios, muestra una excepción, es decir, que no ve la muerte. Al no ver en la muerte se muestra una excepción. El caminar con Dios, el verbo que se usa para describir esta en el hebreo es caminar, dice a lo largo, al paso rápido, comportarse uno mismo, venir, seguir continuamente, estar familiarizado, dice llegar, ir de un lado a otro, estar acostumbrado a frecuentar. Lo que vamos a entender entonces es que caminar con Dios significa eso, frecuentar, estar acostumbrado, estar familiarizado con Él. Conocerlo, decíamos en una conversación familiar que vamos a llegar a la presencia de Dios diciéndole ya llegué, ya estoy aquí porque nos hemos visto y nos conocemos y puede Dios hacernos saber que nunca nos conoció. En Hebreos 11:5 nos dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces hay una condición para esta situación con Enoc, que es estar en agrado de Dios, agradado de Él, y tener esa buena comunión, ese caminar con Dios. También vamos a ver pues que Noé marca la máxima esperanza de consuelo por la ardua labor y el aumento del pecado. Por lo menos esas fueron las palabras de Lamec, su padre, ¿no? Cuando decide ponerle Noé, que sería descanso, por un lado, consuelo, alivio, es la palabra que él usa, alivio. En este segundo punto vamos a ver cómo la corrupción de la humanidad se da en el capítulo 6, versículos del 1 al 8. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La tierra se comenzó a poblar, es lo que vemos, y las dos descendencias se acercaron, la de Caín y la de Sed. Y aclarando claramente, la de Caín es la que llaman los hijos de los hombres y la de Sed serían los hijos de Dios. Y empezaron a conocerse y se mezclaron en matrimonio. Estamos hablando de que esa palabra de hijos de los hombres menciona a Adán como la característica de humanidad.
¿Se acuerdan qué significado tiene Adam en el hebreo? Dice que de color rubio que tira a rojo, es decir, un ser humano, un individuo o la especie, la humanidad, o sea, un hombre, una persona, según el diccionario hebreo y griego de Strong. Este sería el concepto de Adam, los hijos de los hombres, y cuando habla de los hijos de Dios como hijos, lo que está diciendo es usando la palabra Enosh. Enos, que sería Enos en el lenguaje para nosotros, Enos, se traduce en mortal, propiamente mortal, de ahí un hombre, como un individuo. Lo que se veía en la lección anterior era que cuando nace Enos, le ponen por nombre Enos, como un concepto de un mortal, como reconociendo que somos hombres mortales y por lo tanto no podemos vivir independientes de Dios. Entonces fue que todos los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Entonces aquí es donde se hace la diferencia de hombres que buscan e invocan a Dios y hombres que no, en el caso de estos dos grupos o descendencia. Por ejemplo, en el comentario de Jameson, Fawcett y Brown dice, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Por los primeros se entiende la familia de Seth, los hijos de Dios, que profesan ser religiosos. Por los segundos, los descendientes del apóstata Caín. Entonces eso ya queda claro que no se trata de seres celestes que bajaron a la tierra para tener relación y familia con las mujeres de la tierra. Dice, entonces, bueno, ese es un pensamiento que surge de alguna especulación que se quiere dar. Pero no es así, porque de alguna manera los ángeles son seres asexuales y no tienen un propósito de procreación como lo tiene el humano, que precisamente por eso se hizo hembra y macho, hombre y mujer, varón y hembra, porque ese era el propósito de Dios cuando los creó, que puedan multiplicarse y poblar la tierra. Y por eso tuvo que hacerse tanto hembra y macho. Y ese es el propósito del sexo que hay entre un hombre y una mujer, por lo que la multiplicación es parte del plan de Dios. En cambio de un ser celeste no tiene ese plan sobre ellos, por lo tanto no tiene sentido ese pensamiento especulativo de que son seres celestes que bajaron. Sigo avanzando. En el punto número 3, Jehová pone límite a su paciencia de luchar con la rebeldía del hombre. Cuando dice no contenderé por siempre, está dando un límite a esa paciencia y sabiendo que entonces va a determinar 120 años. A través de la Biblia, día a día, de F.B. Meyer, dice, por el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios luchó con el hombre y aunque se puso un límite a sus súplicas, sin embargo buscó a los hombres con anhelante exhortación, hasta que su Espíritu Santo recibió la negativa final y se alejó desilusionado y afligido. Hubo una demora considerable. El Espíritu de Dios esperó durante 120 años. En este pensamiento se plantea pues que esos 120 años fueron de la espera para ver que el hombre pudiera reconsiderar el camino que llevaba de maldad constante. Y ya estamos entendiendo por esta lección que no fue así por más tiempo que esperó. Había hombres temerarios ante Dios antes y después de la mezcla de matrimonios. Esta es otra de las consideraciones de los gigantes, por ejemplo, que había. ¿Cuál es el concepto en sí de ese término gigantes? Dice, el término en hebreo no implica tanto la idea de gran estatura como de ferocidad temeraria, personajes impíos y osados que propagan devastación y carnicería por todas partes, que más que pensar que sea físicamente hablando un gigante, tenía que ver con las características de el concepto tiene que ver con las características de esa persona. De hecho, le llamaban Nefilim.
Propiamente dice un talador, como que corta un árbol, ¿no? Tala un árbol, es decir, un matón. Vean cómo ya el término está más específico. Y cuando veo otra de las raíces que aquí incluye es intimidador. Usa la palabra bullying en inglés. ¿Se acuerdan que yo tengo ese programa de eSword que viene del inglés al español? Y la traducción que hace es bullying, del bullying a intimidador, alguien que está oprimiendo a uno en debilidad, o un tirano. Y el concepto por eso se torna como gigante, pero en realidad no era físicamente, más bien físicamente, no era el concepto básico de ese tipo, porque lo menciona a la par de que estas personas tenían esa forma de negar su, el dar cuentas ante Dios. Si ustedes se fijan, ese es el contexto en el que se mencionan esos gigantes, porque vivían vidas bastante abusivas. Tenemos también que Jehová vio la maldad del hombre, él vio, así como un tiempo vio que era bueno lo que había creado, aquí vamos a ver que Dios vio la maldad del hombre, no había otra cosa, era abundante y era continua esa maldad. Y la palabra que está ahí presente cuando dice que era la maldad constante es esta, Ra. Dice que era algo malo, con sustantivo, malvado, natural o moral. Incluye también la forma femenina como un adjetivo de maldad. Tanto maldad, dice, la maldad del hombre era abundante y de continuo pensaba en el mal, usa esta misma palabra en los dos casos. Cuando ya Dios ve esto, es entonces que lamenta la condición del hombre en la tierra. Está mirando en lo que se ha convertido y ese es el lamento que él expresa. Más que pensar en que se arrepiente de haber creado, dicen que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni mienta como para retractarse de algo. Entonces, en las notas sobre la Biblia de John Wesley, vamos a ver que aquí está el resentimiento de Dios por la maldad del hombre. No la vio como un espectador despreocupado, sino como alguien herido y afrentado por ella. La vio como un padre tierno ve la necedad y la terquedad de un hijo rebelde y desobediente que no solo lo enoja, sino que lo aflige y le hace desear que se le hubiera comunicado que no tenía hijos, o en la traducción decía childless, sin hijos. Eres un hombre sin hijos, que era para preferentemente por ese dolor que le causaba y esa aflicción que le pudieran decir, tú eres alguien sin hijos, no te preocupes, no tienes, no te causa nada, nada te causará ese dolor por el mismo dolor que tuvo. No sé si me explico ese concepto. Desear que no tuviera hijos para no sufrir ese dolor. Fíjense que la palabra de lamentarse, Nachan dice aquí, dice que es en un sentido favorable compadecerse, consolar o reflexivamente lamentar. Hay mucho más abundante que el simple concepto de arrepentirse. Entonces hay una forma de compadecerse por ese dolor que hay. Aunque viene vengarse también de uno mismo, consolarse y aliviar, pero son mínimas las referencias con relación a esos dos conceptos. Por ejemplo, el anterior es el diccionario hebreo y griego de Strong y en el definiciones hebreas de Brown, Driver y Briggs aparece lamentar, consolarse, una vez más, arrepentirse, pero consolar y ser consolado como algo que abunda más. Tener piedad, él tuvo piedad y tuvo compasión, pero sufrió dolor. Y el relajarse como para tratar de aliviar ese dolor por la fuerza que está ahí presente. Entonces sí tiene más enfoque hacia lo que le duele y lamenta. Dice Jehová decide, por lo tanto, destruir al hombre y todo lo creado para él. Es válido. Acabo de grabar un primer video con esta clase y resultó que el sonido estaba bajo suficiente para no escucharse, entonces decidí borrar todos los videos y volver a intentar hacer esta grabación. Entonces, cuando no funciona, no funciona y entonces hay que empezar de nuevo, partir
de algo nuevo, es importante tener claro que no hay más que corregir, hay que eliminar todo eso. Tenemos también el concepto de esa acción. Dice limpiar, borrar, exterminar, ser aniquilado, borrar de la memoria, en definiciones hebreas de Brown, Driver y Briggs. Entonces esa fue la acción que él buscaba. Cuando yo veo la palabra raer, no es muy usual para mi forma de contexto, pero yo lo encuentro como un verbo transitivo, que es un verbo de ese tipo de verbos que no se hacen para uno mismo y uno mismo actúa, sino que debe ser hacia alguien más. Entonces, él rae algo más ajeno a él, que es lo que se ejecuta. Entonces, es raspar una superficie, esa superficie es ese algo más, con un instrumento duro, áspero o cortante, o con otra superficie que roza, especialmente quitando lo que sobresale, como pelo, sustancias adheridas, pintura, etc. Dice que el similar es, además de raspar, sería rasar. Y me hace recordar que cuando estamos haciendo pastelitos o algo y tenemos una taza para medir, está muy copeteada, entonces, o sea, de mucho copete le quitamos y le pasamos la mano para que sea al ras, ¿no? Rasar. Entonces, si eso que sobresale no es bueno, hay que eliminarlo, ¿no? Hay que deshacerse de eso. Entonces, al ver, Jehová mira toda la maldad, pero Jehová encontró en Noé aceptación, le llama gracia. Esta palabra gracia es chen en el hebreo, es favor, encontró gracia, encanto, elegancia y aceptación. Estas son las definiciones hebreas de Brown, Driver y Briggs. En el diccionario ilustrado de la Biblia de Editorial Caribe encontré a gracia. Gracia dice como el atributo inseparable de Dios. La gracia no existe independientemente, como si fuese una entidad por sí sola. O sea que no existe la gracia por sí sola, es una de las demás abanico de cualidades de Dios. Y debe eliminarse toda imagen que se figure como una especie de sustancia, no es algo que se baña uno con ello o se unta uno esa sustancia, pues es la actitud de Dios hacia el hombre. Entonces hay que eliminar, volviendo a esta frase, toda imagen que se la figure como una especie de sustancia, pues es la actitud de Dios hacia el hombre. Es la generosidad o la magnanimidad de Dios hacia nosotros, seres rebeldes y pecadores. Igual subrayo magnanimidad porque es una actitud de Dios que significa benevolencia, clemencia, algo de grandeza y elevación de ánimo, nobleza. Dios siente eso. En las notas sobre la Biblia de John Wesley, dice esto vindica la justicia de Dios en su desagrado contra el mundo y muestra que había examinado el carácter de cada persona en él antes de declararlo universalmente corrupto. Porque habiendo un hombre bueno, le sonrió, encontró uno del cual se agradó y le sonríe de agrado. Noé. Este sería el punto de Noé. Viene a ser el punto número 3, aunque aquí le dejé el número 2, pero viene a ser el punto número 3. Dice Noé, un hombre justo y cabal, según el texto. Déjenme decirles que estoy mezclando los dos textos. Este es el del libro, pero ahora sí, del bosquejo que vengo desarrollando completo. Es el punto número 3 que dice Noé, un hombre justo e íntegro, allá sería justo y cabal. Vamos a ver versículos del 9 al 12 aquí. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Lo que vamos a encontrar en estos versículos son cualidades de Noé, 3 cualidades. La primera cualidad de Noé era varón justo.
Cuando hablamos de justo, de ser justo, según la palabra hebrea, nos dice ser legal, ser recto en el gobierno con relación a las personas, ser correcto por causa de sí mismo, en conducta, en carácter. Fíjense que el carácter no lo había yo contemplado, pero cuando tú estás clara de que tienes principios, te forman el carácter, cómo te desenvuelves por otros. Sobre todo aquí, este justo es alguien justificado y vindicado, exculpado por Dios. Y eso fue lo que Dios vio en él, ser un hombre justo ahí, con relación con tus cercanos allí o comunidad. La segunda cualidad de Noé era perfecto en sus generaciones. Vimos 10 generaciones de Noé, 10 generaciones desde Adán, desde Sed, desde Nos, y cómo fue, a partir de Nos vimos esta lección, cómo fue una por una avanzando, la diferencia que se dio con Enoc, que Dios no le permitió ver la muerte, sino que se lo lleva porque ya estaban tan familiarizados uno con el otro. Alguien contaba una anécdota, no sé si el pastor Octavio de la primera iglesia donde yo crecí, que decía que es como si hubieran estado caminando juntos durante buena parte del día y ya al llegar la noche le dice, oye, ya estabas más acá de este recorrido más cercano acá conmigo, ¿por qué no te quedas ya conmigo y no te regresas el largo trayecto que llevas? Y que así fue como él lo invitó a quedarse ya en casa de Dios, en la presencia de Dios. Qué hermoso, ¿no? Es una anécdota. Entonces, este es perfecto. Dice la palabra en el hebreo, dice que es una persona entera. Dios lo vio completito. O sea, no había la mitad buena a la vista de todo el mundo y la otra mitad de la escondida. Íntegro, verdadero, sin tacha, completo, pleno, perfecto, sincero. Me encanta la palabra sincero como honesto también, ¿no? Sin mancha, recto, delante de Dios. Este es el diccionario hebreo y griego de Strong. Entonces son cosas que Dios vio en él y es así, son con relación a qué vio él. Me muestras a mí todo tuyo, todo completo tuyo. No me escondes nada, te lo veo transparente todo. La tercera cualidad es que con Dios caminó. Así se describen sus palabras, con Dios caminó. Déjenme platicarles el comentario sobre toda la Biblia de Matthew Henry. Dice, caminó con Dios como lo había hecho Enoch antes que él. No solo era honesto, sino devoto. Caminó, es decir, actuó con Dios como alguien que siempre está bajo su vigilancia. Vivió una vida de comunión con Dios. Su constante preocupación era conformarse a la voluntad de Dios, agradarle y aprobarse ante él. Cuando de la otra línea de Caín nadie buscaba aprobación de Dios, Noé caminó con Dios buscando aprobación de él, digno de imitar. Avanzando vemos que la tierra se llenó de violencia. Esa violencia dice que por implicaciones del mal, era de crueldad, de daño, de falso, injusticia, injusto. Era injusta la violencia entre aquí contra alguien hecha y era violento hasta el trato en las definición, diccionarios hebreo y griego de Strong. En el comentario de Jameson, Fawcett y Brown encontramos que la tierra estaba llena de violencia en ausencia de un gobierno bien regulado. Es fácil imaginar qué males surgirán. Los hombres hacían lo que les parecía bien y al no tener temor de Dios, la destrucción y la miseria se imponían en sus caminos. Entendemos entonces que toda la carne se había corrompido. Cuando pongo aquí la parte de la carne, estoy haciendo enfoque ahora a la palabra y al concepto en sí. Carne, y encontré en el diccionario de definiciones hebreas de Brown, Driver y Briggs, que la carne puede ser del cuerpo de los humanos o de los animales, o sea, habla del propio cuerpo y luego en el desglose de abanico también le podríamos llamar así, le pone órgano de generación masculino, que le pone eufemismo porque usa esa forma de describir la parte reproductora del hombre,
o bueno, masculina, que se corrompió, o sea, sería la palabra que está incluyendo allí esa carne. Incluye también otra posibilidad de parientes, consanguíneos, carne que era frágil o errada, el hombre contra Dios, esa es la corrupción que se dio. Todos los seres vivos, todos los seres vivos. Hay una línea de pensamiento que parece incluir a todas las naciones, pero si estamos hablando de que solo había dos descendencias ahí, dos genealogías, dos descendencias, la de Caín y la de Abel, estamos entendiendo que habla de cuerpos, nos da más luz con referencia a cuerpos de humanos y de animales, por esto también ellos fueron incluidos en la destrucción. Aunque fueron creados para el hombre y pudiera ser claro ese pensamiento que vimos que los animales fueron creados para el hombre, entonces también con ellos arrasaría. También no dejemos de pensar que cada uno tiene su propia culpa, diríamos. A través de la Biblia día a día de F.B. Meyer, dice, en medio de la corrupción y la violencia universales, un hombre se destacó como precioso a la vista de Dios. Su nombre significaba descanso, era justo para con el hombre e irreprensible para con Dios. Andaba en comunión con Dios. Su oído era rápido para detectar y su mano hábil para cumplir la voluntad divina. Cuando Dios establece entonces que ya es tiempo de raer esto, entonces le indica los preparativos que hay que hacer para el arca, que es el punto 4, es de Génesis del 13 al 22. Dice así, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud, el arca de 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Lo que vemos entonces es que sí queda algo que me gustaría mencionar con relación a este es que el alimento que ellos consumían ambos eran frutas, el hombre frutas y verduras y el animalito eran hierba. Entonces es algo que se podía almacenar allí. Primero vamos a ver que Dios declaró a Noé que destruiría a todo ser vivo sobre la tierra, como lo haría más adelante luego con Abraham. Abraham también le comunicó una destrucción que iba a hacer. En Génesis 18 del 17 al 19 dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
Esta es la característica que une a estos dos personajes, Noé y Abraham, que fueron rectos delante de Dios. Dios ya le había hecho esa promesa de ser benditas las naciones y a él entonces le dicen, no voy a encubrir lo que quiero hacer. Y se lo platica, no se lo dice. Igual que lo hace ahora con Noé. Dice, Noé debía de construir el arca que lo libraría de la destrucción. Aquí la palabra arca viene de Teba, que es una caja. Ese sería en el diccionario hebreo y griego de Strong, tenemos esto. Investigando en internet encontré esta foto donde nos dice que esta arca tiene la medida de 75 pies por 450 y 45 pies, pero la parte que me llamó la atención es los cálculos que hacen con referencia a esta arca. Dice que para construirla tardarían de 70 a 120 años por el proceso y que tiene una capacidad de 522 vagones de ferrocarril y tiene el volumen de 1.396 pies, de pies cuadrados, y el peso que tiene esta arca es de 3.960 toneladas. O sea, eso es demasiado peso. Y también lo que hace aquí esta hojita, esta imagen, dice que hay una comparación del tamaño que sería muy semejante, que no era cualquier cosita, muy semejante al tamaño de los transatlánticos hoy en día, buques transatlánticos. Está aquí el tamaño del arca, pero luego ponen el del Titanic, que está en la medida de 883 pies. Y en el caso de un buque mucho más grande, un transatlántico mucho más grande de 963 pies, pero si nos fijamos sí tiene un tamaño considerable que hizo allí Noé. Dice que el arca estaba dividida en 3 pisos, como dice, con una superficie y espacio para, esta es la parte que me impresionó, 125.280 animales del tamaño de una oveja. Lo pusieron como referencia, ese hecho del tamaño de una oveja, lo que significa entonces que es bastante espacioso. Bueno, Dios traería un diluvio sobre la tierra y ese diluvio involucra este hecho de lluvia constante e inundaciones. Y en el comentario de Jameson Fawcett Brown encuentro que, y aquí dice yo traigo un diluvio, él hace el énfasis, yo. Enfatiza ese hecho. Dice, la repetición del anuncio tenía como fin establecer su certeza. Cualquiera que sea la opinión que se tenga sobre el funcionamiento de las leyes y los agentes naturales en el diluvio, Dios lo trajo al mundo como castigo por la enorme maldad de sus habitantes. Si dicen, es que eso la naturaleza por sí misma, bueno, pero Dios la usa y la aprovecha porque quiere cumplir un tiempo y en el límite del tiempo que él establece. Dice que Dios establecería, como la conversación que viene teniendo con él, su pacto con Noé para preservar su vida y la de su familia, porque así se lo dice. Aquí vamos a encontrar, voy a tomar un poquito de agua. Dice que la palabra pacto es aquí donde se usa por primera vez. Dice que es un pacto, berit, que se hace pasando entre trozos de carne. También ahí yo me estoy acordando de ese pacto que hace con Abraham, que es el que se ilustra un poquito mejor que este que hace acá, donde aparece los animales que los corta a la mitad y los separa uno frente al otro y hay un espacio por el medio. Dice que la costumbre era pasar, los que hacen pacto uno con otro pasan por el medio. Entonces Dios, en el caso de Abraham, dice que a través de un fuego pasa por el medio de esos, haciendo un pacto a manera de hombre a hombre con Abraham. Y aquí lo involucra. También menciona la palabra confederación cuando yo averiguaba así en el español, en el diccionario, porque confederación entonces dice alianza de países.
Y entonces ya vi que acá también está la otra palabra, alianza. Entonces es una alianza entre personas aquí, entre dos personas. Y esa segunda persona trae su familia consigo. Encontré también en el diccionario ilustrado de la Biblia, en el editorial Caribe, el pacto. Dice, el primer uso de la palabra pacto ocurre en relación con Noé y conlleva beneficios para toda la familia. Está arraigado en la gracia divina, requiere una fe que se exprese en obediencia y la responsabilidad de producir una descendencia santa. Es eterno, conlleva una bendición universal, se puede considerar como una renovación del pacto de Adán y una anticipación del pacto salvífico con Abraham. Entonces vemos que con Abraham ya lo hemos venido platicando y en el caso de Adán es cuando hace referencia con la mujer, que un descendiente de la mujer sería el que eliminaría todas las obras del diablo, ¿no? Entonces está Noé en medio en estos dos pactos. Noé hizo exactamente lo que Dios le encargó. Entonces él, en otra forma de decir, ese encargo le mandó, le dio la orden, le puso a cargo, le dio ese encargo, le ordena que lo haga, ¿no? Entonces él fue cumplido. Que en el siguiente punto vemos que Dios cierra la puerta. Ya está hecha el arca, ya está construida el arca, ya los animales fueron también incluidos ahí. Bueno, aquí lo vamos a ver. Dios se encarga de cerrar la puerta. Aquí lo vemos en el capítulo 7 del 1 al 16. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y hembra, mas los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra, una sola pareja. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, Noé entró al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Y vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Entonces fueron 2, nada más, un macho y una hembra, de los que no eran limpios. Dice, todo animal limpio, de los que sí eran limpios, debía entrar en el arca en buena cantidad. Los que sí eran limpios en buena cantidad, porque menciona 7, ¿no? 7 de ellos.
Aquí también es la primera ocasión en que se menciona la pureza, la limpieza, el ser limpio, puro, santo, físicamente santo, perdón, sano, limpio, sin adulterar, levíticamente incontaminado, moralmente inocente o santo, ser limpio en sí mismo, puro en sí mismo, según el diccionario hebreo y griego de Strong. Entonces, esta es la primera vez que habla de esa pureza. No sé si pudiera yo argumentar algo con relación a la pureza, es que no se contaminó este animal en esta contaminación que hubo de las especies, quizá hubiera algo con ese sentido. Y de las otras, quién sabe, ¿no? Porque no sería buena idea hacer este razonamiento, llamémosle especulación. Ese argumento de que pudieran las otras especies, que solo era una sola pareja, ¿no? Que, se, que se incluyó en este viaje. Lo que sí me llamó la atención es a cuáles son algunos de esos animales limpios que no son inmundos. Y aquí encontré el buey en internet, el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ibis, el antílope y el carnero montés. Algunos ejemplos solo de esto. Y de alguna manera sí me hacen tener imaginarlo, compararlo, que si hicieron la capacidad, dijeron que la capacidad pudieran ser de 125,000 ovejitas, podemos ver que hay suficiente espacio para todas estas especies que hay de animales limpios. Jehová, lo que sí vamos a ver es que en este Dios cierra la puerta, que Jehová hizo cumplir el tiempo límite. Igual no es el primer punto de reflexión, pero bueno, hizo cumplir el tiempo límite. Por eso cerró la puerta. Por eso cerró la puerta. Según el comentario de Jameson Fossett-Brand, dicen que el Señor lo encerró con ese concepto, literalmente lo cubrió por todos lados. El encerrarlo insinuaba que Noé se había convertido en el objeto especial del cuidado y protección divinos, y que para los que no lo eran, el tiempo de gracia había terminado. Hay un tiempo límite para Dios. Hay un ejemplo de una parábola en el Evangelio de Lucas 13, 8 y 9. Dícele entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Habla de una viña que ya venía siendo tratada y tratada y tratada, pero no daba fruto, no daba fruto. Entonces le, le dan este año de tiempo. Y lo más claro fue que no se logra, ¿no? No se logra el tiempo cuando ya se tiene la negación. En el punto número 6, el diluvio, que son de los versículos 17 al 24, ya para terminar el capítulo. Dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Empecemos con se inundó de agua la tierra.
Esta diluvio involucra lluvia copiosa, violenta, que provoca inundaciones. Le llaman también aluvión, aguacero, bueno, lluvia, precipitación, chaparrón. Encontrando imágenes que se asemejaran a esta inundación, pude ver estas de una presa que van liberando el agua como una forma de descarga y va inundando todo esto, y cómo se usaba de alguna manera la liberación o provocaba una liberación en una presa que inundaba pueblos, que de hecho es alguna de esas imágenes las que encontré y puedo compartirles. El agua creció en gran manera y aquí estamos viendo igual la presa cuando suelta tanto el agua en gran manera. Si es de la Comisión Federal, creo que estas las usan como para generar luz, ¿verdad? Por el caudal que lleva. Todo fue cubierto hasta la cima y dice que 15 codos, ¿no? De la altura que tapó a la altura máxima que había de un monte, todavía hubo 15 todavía por ahí codos. 45 centímetros tiene cada codo, cada codo. Y también vemos cómo se inunda, aquí cubierto todo hasta la cima, cómo se inunda esta población. Por ejemplo, aquí hay personas en esta imagen, pero miren las casas, está todo inundado. Es un pueblo aquí inundado. Todo lo que tenía vida murió. Había encontrado ya esta foto donde se ve el arca como una caja en la forma de las medidas, pero aquí hay personas y aves que están tratando de huir de esta abundante agua. Este es el límite ya de nuestra lección, que cuando llega el plazo de Dios cumplido, el plazo cumplido de Dios, pues ya la paciencia se termina. Lo que también para mostrarles era que no lo había bueno, se me había estado pasando mencionarles este calendario solo como una referencia de las relaciones familiares que había entonces. Aquí está, en esta fecha, dice que es el nacimiento de Noé, el hijo de Lamec, pero por ejemplo aquí está naciendo en esta fecha, pero un poquito antes, apenas un poquito antes, se presenta la muerte de Seth, el tercero, bueno, el segundo del inicio de estas de estas generaciones, Seth. Y acuérdense que cada generación también menciona y engendró hijos e hijas, entonces hay uno que encabeza la generación, pero no es el único solo que existe, sino hay hijos e hijas en los que alrededor conviven. Y también un poquito antes, es una sola hoja la que estoy mostrando aquí, está cuando es tomado Enoc para no ver muerte y lo transpone Dios. Pero también lo que vemos es que a partir de su nacimiento Noé está teniendo la convivencia con el hijo de Sed que llamó Enos. El hijo de Sed dice que más o menos al año 95 de la creación de Adán. Entonces aquí podemos ver que cuando nace Noé, todavía se están mirando, la observación de Dios está mirando a Enos y está mirando a los siguientes, déjenme recordar, Cainán, Jared, Maalaleel, Matusalem, el mismo Lamec. Todas estas generaciones Dios las está mirando, pero en ninguna de ellas está mirando las características que se dicen de Noé. Era perfecto en sus generaciones. Y ese perfecto va en relación a Dios. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay convivencia de otros que encabezan generaciones y no vio Dios en ellos algo así. Algo también que estaríamos mirando, déjenme ver porque parece que no lo tengo, era la parte del libro. El libro del alumno, que no lo estaríamos revisando con la misma facilidad que yo estaba esperando hacerlo, pero en el caso del libro del alumno, lo que vamos a hacer es revisar, por ejemplo, las preguntitas que hace de allí en el caso del alumno, ¿no? Y denme un momentito para poderlo encontrar, que sería la lección 6. Aquí sería, ok. Y
Vamos a darle esta medida. Yo creo que un poquito más se lo podemos dar. Y un poquito más. Ahí está. Ok. Entonces vamos a ver cómo están en el Lea su Biblia y responda en el estudio. Déjenme ver si podemos encontrarle un lugarcito para poderlo incluir aquí. Debe ser este. Este es. Entonces vamos a ver las respuestas del libro, a ver si las podemos desarrollar un poquito ahí, ya se ve mejor. Ahí está. Ahí es donde nos está indicando que relacione los nombres con las descripciones. En este caso está Enoc, está Noé, está Lamec, Set y Matusalem. Y por ejemplo, en el número 1 está preguntando por el padre de Noé. Sabemos que es el nombre Lamec. Dice que es un antepasado lejano de Noé. El más lejano que hay es Matusalem. Vamos a dejarlo allí. Y luego un abuelo de Noé, es decir, el padre de... No, espérenme, estoy equivocada. El padre el abuelo de Noé es Matusalén. El abuelo de Noé es Matusalén, Lamec, y entonces el antepasado lejano debe ser Seth, el más lejano, porque es el hijo de Adán. Y luego alguien que caminó con Dios, estamos hablando de Enoc, porque lo traspuso Dios, porque este 5 lo vamos a dejar con iba a aliviar de las labores, por eso le pusieron alivio a Noé. Entonces así quedaría. De las características que tenemos aquí de las características del carácter de Noé, pues recordamos que él era un varón justo, era un perfecto en todas sus generaciones y caminó con Dios. Y vamos a ver qué ambiente era el pecaminoso que se daba en la tierra, pues que era de continuo el mal, la maldad, y todos los hombres pensaban siempre en el mal. Y si en el punto 4 dice que si piensa usted que haya mayor o menor violencia en nuestros días que en los días de Noé, pues si explique, pues no creo que haya mayor violencia. Sí, bueno, sí creo que haya en el tiempo de Noé mayor violencia, pero no estamos tan lejos de llegar a esto. Tenemos agresiones de países unos con otros, entonces estamos hablando de Oriente, de diferentes regiones, no necesariamente, incluso acá en nuestro continente está habiendo también unas complicaciones de gobernantes con gobernantes y reconocimiento de autoridades con otros y así, ¿no? Entonces ahí ha sido una complicación que tiene que ver con la maldad. Dice, ¿cree usted que el comportamiento suyo hoy puede ser calificado como el de Noé en su tiempo? Pues esa ha sido nuestra lucha, tener la capacidad de reconocernos equivocados y poder vivir de veras de una manera recta delante de Dios, sobre todo que es quien nos está mirando constantemente. Creemos que no está pendiente, pero sí lo está. Y este es el ejemplo. Su justicia no puede dejar el pecado sin castigo, entonces debe llegar el tiempo límite. Y sabemos que hay límite de tiempo, que no nos quede duda, porque este es precisamente el testimonio. Entonces vamos a tener esa situación ahí. Más adelante tenemos otras cositas que hay que responder, pero mientras tanto lo que vamos a hacer es ir avanzándole a la parte del libro, que es más bien llegar a las aplicaciones del estudio. En las aplicaciones del estudio estaría esta de ser amables. ¿Por qué ser amables? Bueno, porque la amabilidad es el antónimo de la violencia. Es de suma importancia seleccionar a quienes forman parte de nuestras relaciones, sobre todo evitar a quienes nos empujan a actuar con violencia. Esa sería la primera. El otro aprendizaje o aplicación sería actuemos con justicia e integridad.
La relación de fe que tengamos con Dios marcará la diferencia en nuestra vida espiritual y social, la justicia para con los que nos rodean y la integridad para con Dios. Nuestra parte es actuar con convicción de lo justo y lo recto en integridad. Hagamos eso, imitemos el hecho de ser, y inspirémonos en ser vistos como Noé fue visto ante Dios, justo, perfecto y caminando con Dios. Dice el punto 3 de las aplicaciones, la fe en Dios se expresa en obediencia. La relación de Dios con sus hijos tiene como centro la confianza, certeza en lo que Él pide. Es necesario, certeza en que lo que Él pide es lo necesario para estar bien con Él. Dios toma el creerle en fe como justicia. Actuemos en fe a sus promesas. Dios promete que por la sangre de sus hijos nuestros pecados serán perdonados. Dios promete que solo por Cristo podemos llegar a Él, como lo dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa promesa es ese decir de Dios que con eso es suficiente para mantener esa unidad con Él o esa cercanía con Él, creerle en eso, obedientes a esa fe, creer en fe, es lo que dice Dios, es suficiente y es precisamente lo que Dios espera de nosotros. Y es parte de responder a Él obedientes a la fe, en fe, que es principal para Dios, más que actos, está primeramente buscando obedientes en fe, a la fe, creerle a Él. En el punto 4 tenemos el pacto entre Dios y los hombres. Involucra a toda la familia. Por ejemplo, Génesis 6:18. Mas estableceré mi pacto contigo y estarás en el arca, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Esta parte sí es importante que la tengamos en cuenta porque en la medida que como padres estemos caminando con Dios, enseñaremos y daremos ejemplo a nuestros hijos de andar en los caminos de Dios, pero con la seguridad de una justicia real, ser perfectos de manera real, no con doblez o con hipocresía, tratando de hacerlo solo en parte. Me muestro así nada más, pero acá no muestro esto. Es importante entonces porque eso Dios lo va no como especie de recompensa, entiendo, porque en realidad es una acción natural como consecuencia, como una consecuencia más que recompensa. Es como consecuencia también la familia entrará. De hecho, también pasó con Abraham. Dice, no le contaré a él, siendo que él va a procurar que su familia se mantenga en rectitud. Bueno, aquí es donde viene la parte de la prueba, que es la otra parte que no les había puesto y me hace necesario medio incluirla acá, pero no me deja, voy a tratar de avanzarla de una forma más rápida. Aquí no me está dejando de... a ver, aquí está. No me dejó avanzar lo que yo quería avanzar. Entonces, estaremos viendo a ver si este es. Sí, no me está dejando avanzar en lo que yo esperaba, pero la prueba la vamos a dejar pendiente porque no me está permitiendo hacer. Dice que hay que describir 3 acciones que como no las estoy leyendo, no las tengo claras a cuáles acciones se refiere. Y no voy a lograrlo. Vamos a dejarla pendiente para que la vean como si fuera algo de manera personal, para que la contesten de manera personal y recordarles que las lecturas bíblicas están para el siguiente estudio. También lo que voy a hacer es invitarles a que cantemos como parte del cierre un himno más, pero antes vamos a hacer la oración de despedida de esta lección. Y el título de este himno va a ser Promesas oí de mi buen Señor. Primero vamos a orar.
de despedida. Padre, gracias te damos porque nos permitiste estudiar tu palabra y reconocer que es importante tener este reconocimiento tuyo, sobre todo de ser justos, de ser perfectos en medio de nuestras generaciones, ser diferente y ser selecto de parte tuyo, de mirar todo lo maldad y no ser nosotros parte de ella. Padre, gracias te damos por esta inspiración que nos das por Noé y que guió a su familia, a sus hijos, para que también ellos entraran en el arca con esta convicción, Padre. Gracias te damos por este ejemplo para seguir y que nos permita ser contados caminando contigo y siendo ejemplares, Padre. Bendícenos pues para poder confiar en ti, sobre todo porque sabemos que esa es la obediencia que tú buscas a la fe, obedientes a la fe en ti y creerte a ti porque lo tomas tú como justicia. Te pedimos esto, Padre, y te alabamos en este día, tu día. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te oramos. Amén. Y para el himno que entonces vamos a cantar está esta. La referencia del canto es, les hago saber que este himno es del himnario, nuevo himnario popular, y esta sería la nota. No lo puedo tocar por estar leyendo y manejando la máquina, pero bueno, dice así, empieza de esta manera. Dice, promesas oí de mi buen Señor que dieron confianza y valor, calmaron mis penas y sin dudar su gracia pude mirar, su amor me salvó, por gracia la vida me dio, limpió él mi ser, me dio su poder, su amor me salvó, su amor me salvó, por gracia la vida me dio, y anhela mi alma ser fiel a la ley de mi soberano Rey. Con gozo me rindo a mi buen Jesús, mi guía, mi faro y mi luz. En pruebas o en luchas tendré valor, me anima siempre el Señor. Su amor me salvó, por gracia la vida me dio. Limpió él mi ser, me dio su poder, su amor me salvó, su amor me salvó, por gracia la vida me dio, y anhela mi alma ser fiel a la ley de mi soberano Rey. Cantando la gloria del Salvador, diré mi mensaje de amor, pues Él es mi amigo, pastor y luz, invicto Rey es Jesús, su amor me salvó, por gracia la vida me dio, limpió él mi ser, me dio su poder, su amor me salvó, su amor me salvó, por gracia la vida me dio, y anhela mi alma ser fiel a la ley de mi soberano Rey. Bueno, pues hasta la próxima.